Buenos días y bienvenidos a Palomitas FM, la radio del cole de La Paloma. Abrochados el cinturón, que arrancamos. Muy buenas tardes y bienvenidos a Palomitas FM, la radio escolar donde hablamos de lo que pasa en nuestra ciudad y damos voz a las personas que trabajan por ella. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy vinculado al deporte, a la educación y a la vida pública de Guadalajara. Nos acompaña Isaac Urrea Esteban, político y gestor deportivo en nuestra provincia. Durante muchos años ha trabajado como jefe de servicio de deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, impulsando el deporte base, el trabajo con los colegios y valores del deporte entre los más jóvenes. Desde octubre de 2025 forma parte del Ayuntamiento de Guadalajara como concejal, donde continúa trabajando para mejorar las oportunidades deportivas y culturales de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad. Hoy está con nosotros para contarnos su experiencia, hablar de proyectos como Guadavisión y responder a las preguntas de nuestros jóvenes periodistas. Isaac, muchas gracias por acompañarnos en Palomitas FM. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por haberme invitado. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras. Además, hacía mucho que no estaba en la radio y yo en la radio he estado muchísimos años haciendo un montón de programas. Así que nada, agradezco vuestra presentación, agradezco trabajar en el mundo del deporte, en el mundo de la juventud también y en el cole, que yo soy profe además y he estado trabajando más de 20 años en un cole que también he sido director y lo he disfrutado mucho. Así que nada, venga, vamos a por ello. Comenzamos la entrevista y vamos a dar paso para que empiece la entrevista Vera. Vale, gracias. Una pregunta. Para empezar, ¿quién es Isaac Urrea cuando no está en política ni en reuniones? Ajá, muy interesante. Pues mira, a mí me encanta desde siempre el teatro. Hago siempre mucho teatro, soy actor, participo en el Tenorio Mendocino, que es una representación que se abre de la obra El Don Juan Tenorio, se hace en Guadalajara, normalmente se hace en Todos los Santos, pero también hacemos otro tipo de teatros. Hace poco además he hecho un teatro para niños y para niñas para contarles obras de teatro de toda la vida, unos clásicos, e hicimos Romeo y Julieta en homenaje al Día de los Enamorados. Me gusta mucho la música, me gusta mucho pues también estar en casa, los juegos de mesa, no sé, una persona como cualquiera de vosotros y de vosotras a los que les gusta pues pasar el tiempo haciendo por supuesto deporte, que también me gusta hacerlo mucho, estando con los amigos, con la familia y en casa haciendo esos hobbies. Vale, muchas gracias. Damos paso al siguiente entrevistador, Diego. Hola, ¿recuerdas qué querías ser de pequeño? Pues sí, lo recuerdo muy mucho porque además tiene bastante que ver con la radio, porque desde siempre he querido ser presentador de la tele o estar en la radio y comunicarme. A mí siempre me ha gustado mucho el mundo de la comunicación. Y bueno, es verdad que por suerte en la vida he podido hacer un montón de cosas y he vivido la experiencia. He tenido un programa de radio de más de 20 años, hablando, entrevistando. He presentado conciertos en Madrid para 22.000 personas en la Puerta del Sol. He participado y colaborado con Radio Televisión Española en programas que tienen que ver con el Festival de Eurovisión, con distintos aspectos culturales y bueno, he hecho muchísimas cosas y de pequeño siempre quería ser, yo decía que quería ser presentador de la tele y de hecho hasta participé en un concurso de la tele en el que me dejaron por un ratito ser el presentador del programa, así que eso quería ser, me acuerdo perfectamente. Muchas gracias. Vamos con el siguiente entrevistador, damos paso a Hugo. Hola, ¿por qué decidiste dedicarte al deporte y a la gestión pública? Pues siempre he querido ayudar a los demás y siempre me ha gustado mucho el poder estar pues con las personas escuchando pues las cosas que les gustan, las que necesitan y cómo ayudar a mejorar y bueno, en un momento de la vida pues veía que se me daba muy bien el trabajar y el estar con niños y con niñas porque hacía campamentos juveniles y nos íbamos de campamento a los veranos y demás, entonces pues ahí fue cuando decidí estudiar magisterio y ser profe. Y nada, desde ahí yo creo
que fue una parte en la que poder estar con las personas y hacerlo pues desde el lado del deporte, desde el lado de todas las inquietudes y cosas que había. Y al final, pues bueno, el estar muchos años en el cole, las experiencias y los programas que yo hacía allí en mi cole, pues hicieron que las personas políticas que estaban en ese momento dijeran, uy, este chico lo hace muy bien y me gusta cómo lo gestiona y cómo lo trabaja y se va a venir con nosotros, y lo mismo que hace en su cole para los niños y las niñas de ese cole, quiero que lo haga para los coles de toda Guadalajara y de toda Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, me sentí muy feliz de que me lo ofrecieran y ahí estoy ayudando a todos los niños y a todas las niñas, tanto en el deporte como en la juventud, con todas las cosas que hacemos también culturales y de otros ámbitos. ¿Y de qué eras profe? Pues yo era profe de infantil y de inglés. Y también lo soy, que no quiere decir que no lo vaya a volver a ser, o sea que... Gracias, Hugo. Damos paso a la siguiente entrevistadora, Greta. Hola, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo actual en el Ayuntamiento de Guadalajara? El trabajo del ayuntamiento es complementario al que hago, porque yo hago las dos cosas. Estoy en la Delegación de Educación, Cultura y Deportes llevando todos los programas de juventud y de deporte, y luego además soy concejal del ayuntamiento de la ciudad. Me implica un montón de cosas, porque ahora tengo un poquito menos de tiempo para hacer esas cosas que os he contado al principio pues de deporte, de jugar, de estar en familia, pero me enriquece de una manera muy importante porque puedo ir a actos culturales, conocer a otras personas, escuchar a la ciudadanía y con esas cosas que nos van contando y que vamos viviendo, pues poderles ayudar en las cosas que se necesitan y en las que, bueno, pues pueden estar en mi mano y en las de mis compañeros y compañeras concejales y concejalas. Greta, seguimos contigo. ¿Has sido jefe de servicio de deportes en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha? He sido y soy, que es lo que os decía. Se pueden compatibilizar los dos trabajos, aunque impliquen un poquito más de tiempo, y estoy feliz, la verdad, porque pues es la parte que como maestro y como profe pues conozco y se me da muy bien, y creo que, bueno, luego os tendría que preguntar a vosotros yo, pero bueno, vamos a dejar a ver cómo siguen las preguntas y a ver qué conclusiones sacamos de esto. Hugo, te toca a ti, otra vez. ¿Por qué es tan importante el deporte en la vida de los niños y niñas? Esta pregunta es una de las que os podría hacer yo a vosotros y a vosotras, ¿no? Pero yo creo que el deporte nos ayuda primero a descansar de todas las cosas que hacemos. Nos ayuda también a tener la mente de otra manera en la que nos podemos sentir mejor, nos podemos incluso relajar, aunque digas, pero si yo en el deporte me canso, sí, me canso porque lo hago, pero también me ayuda a desconectar, a relajarme, a sentirme bien conmigo mismo, a tener una mejor vida y saludable. Entonces yo creo que es fundamental y que no se nos tiene que olvidar a ninguno y a ninguna que el deporte forma parte no solamente de lo físico, sino también de lo mental, que nos ayuda en esos dos ámbitos. Y por eso yo creo que el deporte es tan importante, tanto para los niños y para las niñas como para los mayores. Pero los mayores, ya no solo digo los papás y las mamás, sino los abuelos, las abuelas, en todas las franjas de edad, el deporte ayuda a que uno mismo se encuentre mejor, a que uno mismo pueda desconectar, a que uno mismo tenga más fuerza, y si tengo más fuerza y estoy bien con mi cuerpo, pues puedo estar mucho mejor en todos los ámbitos. Volvemos con Diego. ¿Qué valores crees que enseña el deporte que no siempre se aprenden en clase? A ver, yo creo que en clase ahora, en todos los coles que tenemos en Guadalajara y en Castilla-La Mancha, aprendemos muy mucho esta vida saludable. Y en la vida saludable no solamente se hace ya la educación física que hacemos, ¿no?, en la clase de Educa, sino que también, además de trabajar el deporte, nos enseñan hábitos saludables, hábitos de alimentación, hábitos de bienestar, ¿no?, de levantarnos, de hablar con las personas, de salir a la calle. Y yo creo que todos y todas tenemos que tener eso como muy importante, ¿no? Como que es cuidarse en el deporte, como es cuidarse en clase, como es cuidarse en clase, no solamente haciendo deporte, sino también con una alimentación correcta, una vida saludable y el estar bien con nosotros y con nosotras mismas. Y por eso es muy importante, y en la dedicatoria que os he escrito en vuestro libro de visitas, os lo digo, comunicarse es fundamental, una de las cosas más importantes de la vida. Y en el deporte también nos tenemos que comunicar. Cuando no nos encontramos bien o no sentimos bien o creemos que nos pasa algo, pues el deporte es una de esas herramientas que podemos utilizar, o el comer mejor,
o el ¿por qué me encuentro mal? Pues voy a hablar sobre ello, ¿no? Eso también es deporte, el cuidarse, como os decía antes, tanto la mente como el cuerpo. Violeta, ¿cuál es tu siguiente pregunta? ¿Qué deporte recomendarías a un niño o niña que nunca ha practicado ninguno? Pues yo creo que hay que probar siempre todos y para eso es muy importante hacer cosas de iniciación deportiva como es la Olimpiada Guadavisión, que es un proyecto que nació cuando comencé yo a ser el jefe de servicio de Juventud y Deportes, en el que trabajamos deportes diferentes a los de siempre, porque todo el mundo pues sabe fútbol, baloncesto, balonmano, ¿no? Voleibol, que son como los deportes de siempre y los que siempre estamos viendo en la tele o en los medios de comunicación. Pero tenemos otros deportes muy interesantes que también nos forman y nos preparan de manera distinta, como son el atletismo, que además aquí uno de los entrevistadores, Hugo, sabe muy bien cómo es. Pero también tenemos el rugby tag o el dodgeball o el kickball, estos deportes que trabajamos en la Olimpiada, que nos sirven para trabajar el deporte de otra manera, para conocerlo, para que sea incluso más divertido, porque la competición es de otra manera, no es una competición, sino que es un aprendizaje y una promoción. Y entonces yo recomendaría que todos siempre probáramos, y probáramos esos deportes distintos, esos que jugamos en el recreo porque nos gusta y nos mola, ¿no? Estar con ellos, porque no son lo de siempre, que al final es un rollo y acabo peleándome o demás, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo esos. Y luego también, ahora y para los adultos, hay una clase de deporte que son los entrenamientos funcionales, en los que trabajamos un poquito de fuerza, pero como también un poquito del cardio, moviéndonos y demás, que creo que también para los niños y para las niñas son muy importantes, y también los estamos empezando a hacer ahora dentro de las clases de educación física, tal y como dicen esos saberes básicos y contenidos que tenemos en el currículo de Castilla-La Mancha. Diego, volvemos contigo. ¿Crees que hoy los jóvenes hacen suficiente deporte? ¿Por qué? Pues mirad, si os hablo de los estudios que hay actualmente, dice que los jóvenes están practicando más el deporte porque desde los centros educativos, desde los coles, se trabaja más y hay otras ofertas y programas que así lo hacen y lo incentivan. Pero es verdad que cuando llega una cierta edad, los jóvenes dejan de practicarlo, sobre todo las jóvenes mujeres. Pueden ser por un montón de cosas y de cuestiones, pero para eso estamos un poco trabajando en que siempre haya una igualdad y un animar a que los deportes son importantes para todos y para todas, y que no solamente están esos deportes enfocados más para los chicos, sino que los de las chicas también tienen mucha repercusión. Y fijaos ahora, las futbolistas, ¿no?, que tenemos tan importantes y que han ganado tantas competiciones, pues también nos lo han ido demostrando. Y entonces, bueno, un poco a eso y en base a esta pregunta, también Guadavisión, la Olimpiada, nació con la idea de que fuera tan importante la participación de los niños como la de las niñas, porque al final todos y todas pues podemos hacerlo de la misma manera y practicarlo de la misma forma, ¿no? Entonces, pues yo creo que es muy importante. Ahora se practica mucho más deporte que antes, porque además se ha visto que es muy saludable, por lo que hemos estado hablando antes, del cuerpo, pero también de la mente, y en general las estadísticas dicen que se practica más deporte ahora que antes. Pasamos con la primera pregunta de Mario. ¿Cómo está el deporte base en Guadalajara actualmente? Pues mira, en los últimos años ha ido creciendo y ha ido aumentando poco a poco. Tenemos un montón de entidades que practican deporte en distintas modalidades deportivas, hasta más de 170 en toda la provincia, con muchos equipos en todas las disciplinas. El fútbol sala, el baloncesto, balonmano son los que más tienen, pero es que también tienen el tenis, el pádel, el atletismo y otros deportes pues más minoritarios, como pueden ser los de combate y contacto, como son el karate, el judo, que también tienen participación. Y actualmente tenemos ligas deportivas de todos esos deportes y de alguno más. De hecho, vamos a empezar este año alguna promoción dentro de esa fase deportiva escolar con golf, halterofilia y piragüismo. Gracias. Diego, ¿qué mejoras te gustaría impulsar para que haya más instalaciones deportivas? Pues en realidad es poder hablar con los responsables y las responsables de las distintas localidades y municipios para que vieran que invertir en instalaciones deportivas es invertir en el municipio y en sus ciudadanos y ciudadanas, y que es muy importante tenerlas en marcha, tenerlas cuidadas, y que son demandas que ayudan a todo, como estamos diciendo todo en esta entrevista, ¿no? No solamente por el deporte, sino por otros aspectos de la vida de cada uno y de cada una.
Y el Gobierno regional de Castilla-La Mancha, la verdad que intenta y procura que todos los municipios y en todos los lugares, a través de sus bien diputaciones o ayuntamientos, pues tengan y lleguen al deporte a todos los ciudadanos. Gracias. Isaac, ¿qué papel tienen los colegios y los clubes deportivos en la ciudad? Tienen un papel fundamental que muchas veces es súper importante, y sobre todo vuestros papás y vuestras mamás lo sabrán, porque al final, para poder conciliar el trabajo y la vida de los papás y las mamás con los niños y con las niñas, la parte deportiva de los clubes y de los centros educativos, que podamos tener tiempo y pasar más tiempo más allá del de venir al cole a hacer las clases y aprender todas las cosas que se nos enseñan, pues yo creo que es muy importante, ¿no? El poder decir, pues mira, yo voy luego a entrenar al cole o voy a entrenar con el club a este sitio. Entonces yo creo que es muy bonito que vayan juntos y de la mano para poder ayudar en eso. Volvemos con Mario. Isaac, ¿cómo ocurrió la idea de Guadavisión y qué objetivo tiene este proyecto para la ciudad de Guadalajara? No solo para la ciudad, sino para la provincia, porque es un proyecto para toda la provincia, para todos los municipios. Por eso vosotros, que sois de Azuqueca de Henares, participáis y disfrutáis, ¿no?, de esta Olimpiada. El primer objetivo era juntarnos y conocernos todos los niños y niñas de la ciudad. De la ciudad y de la provincia, hacerlo con el deporte, pero también con la cultura y con el baile, que eran muy importantes. Guadavisión es el hecho de conocerse y compartir juntos unos y otros de distintas maneras, y ya no solo por lo que hay una parte que tiene que ver con la competición, sino porque cada centro nos enseñáis y nos enriquecéis de una manera distinta. Entonces yo creo que eso es muy bonito. Nació para unirnos, para tender puentes entre unos y otros, y yo creo que el éxito pues está asegurado. Yo cuando era pequeño iba al cole como vosotros y como vosotras, pues tenía una cosa parecida a Guadavisión, pero se basaba además siempre en los deportes de toda la vida. Yo creo que esos deportes, como he dicho, están ya muy guay y los conocemos y los practicamos, pero había que hacer otros. Entonces cogimos esa parte, cogimos también la parte de la cultura para trabajar la cabeza, y luego el baile que remataba, ¿no? Y hay un poco, pues bueno, y de esta fórmula que se llama Guadavisión, esta Olimpiada. Y bueno, la escribí con todo el cariño del mundo, que yo venía de mi cole y decir, bueno, si en mi cole que hago todas estas cosas, vamos a hacerla con los demás y la vamos a hacer de esta manera. Y mira, el primer año tuvimos 30 coles y este tercer año que ya vamos a hacer somos 60. En el primer año participaron 1.500, 600 niños, y este año vamos a participar 4.700, imaginaros, más de 170 equipos. Y bueno, yo estoy muy feliz. Es un trabajo que hacemos muy grande con todo el equipo que tengo de Juventud y de Deportes, que me ayudan un montón, pero para nosotros es muy importante, y creo que para vosotros también, ¿no? Porque todos nos preguntan cuándo es Guadavisión, cuándo empieza y cuándo llega. Gracias. Cuando pensasteis en Guadavisión, ¿imaginabais que los colegios tendrían un papel tan importante? La verdad que sí, porque es que estaba pensada desde un cole, para un cole, y para que los coles fueran los protagonistas, y esa es la idea, ¿no? Que todos vosotros y vosotras lo disfrutéis, seáis los protagonistas, y por eso además la pensamos para hacerla durante todo el curso. Es decir, empieza cuando lanzamos hay que apuntarse a Guadavisión, después los profes se van a un curso para aprender bien cómo funciona la Olimpiada, los distintos deportes y las distintas fases, luego lo entrenan y lo practican con vosotros y con vosotras aquí en el cole durante muchos meses, y después llega la parte en la que nos vemos con los otros niños y niñas de los otros coles, pues para poder poner en marcha esos deportes, esa cultura y ese baile, y así que se desarrolle la Olimpiada durante todo el curso. Pasamos con Hugo. El año pasado nuestro colegio participó en Guadavisión. ¿Qué te pareció la actuación de nuestro cole? Pues me pareció genial, me gustó muchísimo. Y bueno, a las pruebas me remito, lo hicisteis también, que conseguisteis estar ahí entre los primeros y conseguir trofeo. Si pudieras elegir, ¿qué evento deportivo importante te gustaría que llegara a Guadalajara? No lo sé, pues igual que tenemos estas Olimpiadas de cole, ¿os imagináis unas Olimpiadas de las de verdad de los mayores en Guadalajara? ¡Wow! Eso sería espectacular. ¿Qué hace exactamente un concejal en su día a día? Yo hago muchas cosas, no solo como concejal, sino como persona. Compagino, como os he explicado antes, el trabajo con
el otro trabajo, que es el del ayuntamiento, y entonces hacemos un montón de cosas. Tenemos muchas reuniones, hablamos con muchas personas, con muchas asociaciones, con muchos colectivos de muchos ámbitos y lugares, y entonces nos reunimos, estamos con la ciudad, vamos a los eventos culturales que hay, escuchamos incluso al ciudadano y la ciudadana por la calle que también nos para, y luego pues tenemos distintas reuniones con todos los distintos concejales, con tanto los de un grupo político como los de otro, y luego pues también tenemos los plenos en los que se vota y se decide las cosas que se van implementando y haciendo dentro de la ciudad. Así que, bueno, es entretenido. ¿Crees que iniciativas como Guadavisión ayudan a que los niños y niñas pierdan el miedo a hablar o estar en público? Y al deporte, y al hablar con otros niños y con otras niñas, y yo creo que a muchas cosas. Pero bueno, esa pregunta me la podríais responder vosotros a mí para que yo lo supiera. ¿Os gusta Guadavisión? Sí. ¿Y os Sí. sentís bien hablando con otros niños y con otras niñas y haciendo ese tipo de experiencia? Sí, se pueden hacer a muchos amigos. Pues ahí está la respuesta, yo estoy de acuerdo. Pasamos con Greta. ¿Qué es lo más difícil de ser concejal? Bueno, ya sabéis que hay distintos partidos políticos y cada uno de los partidos políticos tiene una serie de ideas y de pensamientos. Lo más difícil es ponerse de acuerdo con el partido político que piensa distinto a ti. Y a veces es difícil porque aunque hablemos y los adultos y en estos cargos van así, te tienes que reunir y hablar de lo que tú piensas, lo que yo pienso, y una vez que nos hemos puesto de acuerdo, pues coger una idea, ¿no? Y es con tus ideas y con las mías juntos conseguir que eso salga adelante. Pero a veces lo difícil y lo complicado es que aunque nos hablemos e intentemos llegar a un acuerdo, no se llega a un acuerdo porque es como, no, como esto lo he pensado yo, hay que hacerlo como yo digo y no al contrario. Entonces, pues bueno, eso es un poco lo más difícil y lo que menos me gusta, pero yo intento siempre hablar, escuchar y tender puentes para que realmente consigamos hacer lo que entre todos pensamos que es mejor. ¿Y lo más bonito? Lo más bonito es el hacer realidad algo que sabes que estás ayudando y mejorando para la vida de la ciudad o de cualquier ciudadano y ciudadana y verlo puesto en marcha y sentir este agradecimiento y ese orgullo, ¿no? Por haber dicho, jo, qué bien que he conseguido llevar mi trabajo con éxito. Gracias, Isaac, por esta entrevista tan guay. Pues muy bien, gracias a vosotros, he estado muy a gusto, espero que vosotros también, que os haya gustado y nada, os deseo mucha suerte en esta tercera edición de Guadavisión también, a todos y a todas, a vosotros, a todos los centros educativos, ha sido un placer y nos vemos, nos escuchamos y me encanta Palomitas FM, nos faltan aquí unas palomitas para comer mientras la entrevista, ¿no?